Vamos a aplicar el concepto de las líneas de influencia para poder calcular las reacciones de los apoyos de este modelo, de esta estructura, donde tenemos una viga que se apoya en 3 puntos, pero que cuenta con un punto especial llamado rótula, lo que nos permite tener una estructura isostática. Entonces, rápidamente vamos a calcular esas reacciones en los apoyos debido a la presencia, a la acción de estas 3 cargas puntuales, para lo cual lo primero que hacemos es definir nuestro sistema de referencia, donde el origen va a estar ubicado en el punto A. Entonces vamos a nombrar, tenemos el apoyo en el punto A, por acá el punto B y el punto C, y la rótula punto D. Tenemos este punto especial llamado rótula. Y entonces siempre es importante definir nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a calcular la reacción en A vertical, también la reacción en B vertical y lo mismo en el punto C. Bien, y para calcular esas reacciones vamos a recurrir a las líneas de influencia. Y entonces el primer paso es trazar precisamente las líneas de influencia. A ver, vamos a hacerlo bajo un criterio de un análisis lógico de los puntos. A ver, primero vamos a empezar trazando las líneas de influencia para la reacción en el punto A vertical. Entonces, encima del punto donde vamos a analizar, la ordenada de la línea de influencia sería 1. Entonces voy a asumir que ese punto está a una unidad. Y el siguiente punto, aprovechando que aquí no se encuentra la rótula, entonces es bastante fácil trazar esa línea, ¿no? El otro punto va a estar ubicado en el otro apoyo con una ordenada 0, ¿no? Entonces tenemos los 2 puntos y ya podemos trazar la línea de influencia en el primer tramo, antes de la rótula. Todo esto lo estamos haciendo independiente de las cargas, no nos interesan las cargas. Solamente estamos aplicando la teoría de la línea de influencia, donde se tiene la presencia de una carga móvil unitaria. Entonces eso ya lo tenemos, lo vamos a visualizar imaginariamente. Por eso que vamos a trazar independiente de estas cargas. Entonces trazo estos 2 puntos. Por el lado simplemente continuamos la línea hasta el rótulo. Igual en el rótulo continuamos nada más. Ahí estamos. Tenemos entonces la línea de influencia para el primer tramo, antes del rótulo. Y entonces, acá tenemos el rótulo. Tenemos los puntos. A ver, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Ahora vamos a trazar las líneas de influencia para el segundo tramo. Vamos a establecer ya los puntos. Si yo analizo la reacción en B, este punto es importante, la unidad. Y si yo analizo la reacción en el punto C, tendría este punto muy importante. Entonces, las reacciones en estos puntos, justamente cuando la carga está encima de ella, la absorbe todo, ¿no? Toma toda esa carga.
unidad, unidad, unidad. Como estamos analizando la reacción en el punto A, ya aquí ha tomado la unidad. Por eso que aquí la reacción en B va a tomar esta unidad, por eso que aquí es 0. Y lo mismo aquí tiene que ser 0, porque la reacción en C va a tomar esta unidad. Y entonces ya tenemos el otro punto bajo ese criterio, ¿no? Para esta línea de acción, en este apoyo tiene que ser 0, tiene que pasar por ahí, puesto que la reacción en C va a tomar la unidad, ¿no? Que es el valor de la carga móvil. Entonces, ahora sí, voy a trazar, tiene que pasar por ahí, y simplemente en el volado la proyecto, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos la línea de influencia con un criterio simple. Hemos logrado trazar para la reacción A vertical. Entonces ahora vamos a trazar, primero vamos a poner las ecuaciones de estas líneas en estos dos tramos. Son diferentes. Acá hay un quiebre, se produce un quiebre. Entonces, a ver por acá. Ya de los conocimientos que hemos logrado en los videos anteriores, sabemos que la ordenada de la línea de influencia para la reacción en A, en el primer tramo, va a ser igual a L1 menos X entre L1. Este es el primer tramo. El segundo tramo, que es esta, a ver, lo voy a poner por acá. Sería su ordenada, sería el siguiente, ¿no? L2 que multiplica a X menos L1 menos L2 menos L3. Y abajo L1 por L3. Esa sería entonces la ecuación de esta línea, la ley de formación. Hemos culminado para la reacción en el punto A vertical. Ahora vamos a trazar la línea de influencia para la reacción en el punto B, en el apoyo B, ¿no? Ahí voy a trazar de azul. Entonces este punto es importante para esta reacción, para generar las líneas de influencia de esta reacción. Y el otro punto tiene que ser necesariamente este de acá, porque ya la reacción en A ha tomado la unidad, que es la magnitud de la carga unitaria. Entonces tiene que pasar por acá. Entonces ya tenemos los dos puntos. Y simplemente la vamos a trazar proyectando para el volado y hasta el rótulo, ¿no? Hasta ahí. Entonces el primer tramo para esta reacción ya se ha trazado la línea de influencia. Ahora ya tengo un punto y bajo el mismo criterio esta línea tiene que pasar por acá. ¿Por qué? Porque esta unidad la está tomando la reacción en C, que todavía no lo estamos analizando, pero la va a tomar. Entonces, tiene que pasar por ahí, ¿no? Trazamos y simplemente proyectamos para este volado. Y listo. Y ya tenemos la línea de influencia para esta reacción. Vamos a ver, ponerle sus ecuaciones de estas líneas. A ver, para acá sería la ordenada en B, tomaría este valor, ¿no? X entre L1. Y para este valor, lo voy a tomar por acá. Y sube para esta línea sería, ¿no? A ver, L1 más
L2 que multiplica a L1 más L2 más L3 menos X, ¿no? Y abajo L1 por L3. Esa sería la ley de formación de esta línea de influencia para la reacción M. Listo. Entonces quedaría solamente analizar para la reacción en C, ¿no? Ahora vamos a trazar la línea de influencia para esta reacción. La reacción en C vertical. A ver, voy a trazarlo con, a ver, en verde. Ya, este punto es importante, ¿no? Él es el que va a tomar toda la carga unitaria de magnitud, la unidad, cuando se encuentra en este punto. Entonces, acá tenemos el rótulo, ¿no? Que básicamente va a ser las veces del apoyo, ¿no? Entonces acá tiene que ser 0. Muy similar, muy análogo. Si no hay esta rótula, tendría que venir hasta aquí. Acá sería 0. Pero como tenemos la rótula, ahí tiene que ser igual a 0. Entonces tendríamos 2 puntos y trazaríamos entonces la línea de influencia. Y cuando toca la rótula, ahí queda la línea. Todo este tramo ya es 0. Entonces ahí tenemos la línea de influencia para esta reacción en el punto C, donde, a ver, voy a poner la ecuación de esta línea. Sería y sub C igual X menos L1 menos L2 sobre L3. Entonces ya tenemos las líneas de influencia con sus respectivas ecuaciones o leyes de formación de los diferentes apoyos, ¿no? De A, su línea de influencia; de B, su línea de influencia; y de C está verde. Entonces ahora sí tomamos en cuenta recién las cargas. Sabemos que, por ejemplo, para la reacción A es muy fácil de calcular, ¿no? Es esta carga por su ordenada, esta carga por su ordenada, esta carga por su ordenada, ¿no? Simplemente hacemos eso, ¿no? Para poder calcular la reacción en A, simplemente es tener las reacciones de las cargas en esa línea de influencia. Entonces eso hacemos, ¿no? A ver, primero para la reacción en A. Entonces aquí estamos siguiendo la misma teoría que explicamos ya, pero que ahora ya no es una línea continua, ¿no? Hay un quiebre. Entonces nada más ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? A ver, estamos analizando para la reacción en A. Entonces vamos a tomar en cuenta la línea en azul. A ver, su ordenada sería esta, ¿no? Todo ese. Listo. Ahora para la carga 2, la ordenada sería esa de ahí. Ya tenemos. Y para la carga 3 ya sería en la otra ecuación, en la otra línea ya. Entonces sería esa la ordenada. Y ahí está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a evaluar. La ordenada sería evaluada. Acá nos hemos equivocado, ¿no? Hemos trazado para la reacción en B, ¿no? Esta de azul es para B, ¿no? Ahí está, esta es su línea de acción. El azul es para B. El rojo, donde está la unidad, es para A, ¿no? Entonces hemos trazado para B. Eso no importa.
no importa porque lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos a trazar para eso también hay que tener bastante cuidado con qué línea vamos a trabajar, ¿no? A ver, vamos a trazar entonces las ordenadas para la reacción en A, ¿no? Sería ahí mismo, pero la ordenada, a ver un poquito lo voy a, sería esta nada más. Esa en rojo, acá sería negativo, esta parte, y a ver un poquito, para la carga P sub 3 también negativa, ¿no? Y listo. Y aprovechamos, a ver, para trazar para la línea verde, ¿no? La línea de influencia para la reacción C. Para B ya hemos trazado, para A también, y ahora para C. P1 no tenemos, es 0, P sub 2 también 0, y solamente sería este de acá, ¿no? Un poquito por ahí. Esa sería su línea de, o su ordenada, ¿no?, de la línea de influencia para esta reacción. Entonces ya tenemos de todos, ¿no? Entonces el error nos ha permitido trazar las ordenadas de todos, ¿no? Entonces ahora, a ver, con sus respectivos colores. Entonces empezamos con RA. Su ordenada sería por acá, esta pequeña longitud. Sería Y. A ver, en Y de A vamos a poner evaluado en X1. Ahí está. Este de acá sería Y de A también, pero evaluado en X2. Ya lo tenemos ahí. Y por acá sería el Y de A evaluado en X3. Listo, para distinguir nada más. Esa sería para la reacción en A. Ahora para la reacción en B es es la línea azul, ¿no? Sus ordenadas sería toda esta línea, ¿no? Sería Y de B pero evaluado en X1. Igual por acá, ¿no? Este sería Y de B evaluado en X2, y toda esta línea sería Y de B evaluado en X3. Listo. Y finalmente, a ver, por acá, ¿no?, todo lo demás es 0. Esta línea, ¿no?, sería el Y de C pero evaluado en X3 nada más, ¿no? En X1 es 0, en X2 es 0. Y listo, ahora sí tenemos todas las ordenadas para las reacciones debido a estas cargas. Entonces fácilmente ahora sí podríamos ya calcular la reacción. A ver por acá, la reacción en el punto A vertical va a ser igual. La ordenada, a ver, Y de A evaluado en X1 por la carga, ¿no?, más la ordenada, estoy acá, Y de A evaluado en X2 por la carga P sub 2, ¿no?, más la ordenada en A pero evaluado en X3
por la carga P sub 3. Entonces, haciendo esta operación, calculamos fácilmente esta reacción. Lo mismo va a suceder para cuando calculamos la reacción en el apoyo B vertical, va a ser igual. Su ordenada, esta de acá, Y de B evaluado en X1, multiplicado por esta carga P de 1 más, lo mismo sucede con esta ordenada, multiplicado por su carga P sub 2 más, ahora esta ordenada Y sub B, pero evaluado en X3, multiplicado por la carga P sub 3. Y finalmente, esta reacción en el apoyo C vertical va a ser igual. Simplemente esta ordenada Y sub C evaluada en X3 multiplicado por esta carga, ¿no? Ya no es necesario, ¿no? Ahí va a ser 0, ¿no? De esa manera calculamos las reacciones de las cargas puntuales en este tipo de estructuras o este modelo donde se cuenta con una rótula, ¿no? Entonces las líneas de influencia tienen un quiebre por acá en la misma rótula, acá una pendiente positiva y se genera una línea con pendiente negativa. En cambio acá viene con pendiente negativa y pendiente positiva, y acá 0 y una pendiente positiva. Solamente eso, ¿no? Es lo mismo. Hay que tener cuidado que esta Y la obtenemos evaluando esta ecuación. En cambio, para esta ordenada tenemos que evaluar en esta otra ecuación. Entonces solamente ese cuidado y se llega a la respuesta, ¿no? Trabajar numéricamente ya es más fácil. Entonces ya solamente quedaría analizar cuando la carga es distribuida, ¿no? Entonces acá tenemos el ejercicio cuando la carga es distribuida. Ahora nuestra rótula se encuentra en el primer tramo. En el ejercicio anterior estaba en el segundo tramo, pero no hay problema, ¿no? Vamos a calcular las reacciones en los apoyos cuando la carga es uniformemente distribuida, ¿no? Bien, entonces, a ver, siempre lo primero es tener nuestro sistema de referencia, ¿no? El origen en el punto A, lo mismo sucede por acá. A ver acá. Ya tenemos. Ahora vamos a darle posición, a ver. Este punto es importante. Le voy a llamar, X1. A ver, este punto X1 y este otro punto, vamos a considerar que la base de esta carga distribuida sea A, entonces sería X1 más A. Entonces a ver, voy a por acá. Listo, ahora sí. Entonces solamente tenemos el X1 y este punto ya sería en función A, ¿no? En función a estos dos parámetros. Listo, tenemos esa característica. Y ahora sí, lo primero que hacemos es trazar nuestra línea de influencia independiente de esta carga distribuida, ¿no? No nos interesa, nos concentramos en trazar. A ver, voy a trazar
la línea de influencia primero para la reacción en A vertical. Nuestro objetivo es calcular esta reacción, esta otra reacción en B y la reacción en C, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pero necesitamos las líneas de influencia. Entonces, primero voy a trazar la línea de influencia para esta reacción. Reacción en A vertical. Entonces, de cajón, mi primer punto es ese. Y en este apoyo tiene que ser 0, porque el que va a tomar el otro momento, la otra carga, mejor dicho, la carga unitaria, va a ser esta, ¿no? Acá tenemos rótulo, este no es apoyo, ¿no? El apoyo es acá. La va a tomar por acá y el otro apoyo la toma por acá. Esos puntos son importantes. Este punto para esta reacción, este punto para esta reacción y este punto para la reacción que en este momento estoy analizando. Esta carga o este punto es especial, no es apoyo, es una rótula. Bien, entonces tengo este punto importante y me encuentro con la rótula, ¿no? Y hace las veces de este apoyo en este caso. Tiene que pasar por acá y ahí va a quedar. Entonces, a ver, voy a trazar la línea de influencia para la reacción A. Simplemente es esta línea y de acá para adelante se hace 0. Listo. Ponemos la ecuación. A ver, tendríamos la ecuación sería y sub A igual, a ver, sería L sub 1 menos X entre L sub 1. Ya esto ha sido demostrado, solamente estamos colocando nada más, ya lo tenemos demostrado. Y ahora sí vamos a trazar la línea de influencia para R o para el apoyo B, ¿no? Para este. Ahora nos concentramos en el apoyo B. De cajón va este. Y me voy a ir por acá, ¿no? No puedo analizar con la rótula, con este. A ver, aquí va a tomar el momento, la carga unitaria, la reacción en C. Por lo que para la reacción en B tiene que pasar por 0, ¿no? Entonces tendríamos ya esos dos puntos y trazo la línea de influencia, ¿no? Hasta la rótula siempre. Y el volado simplemente continuamos. Lo proyectamos nada más. Ya tenemos la línea de influencia, pero para este segundo tramo. Tengo un punto para el primer tramo. Estoy encima de la rótula. Tengo que llegar acá. Aquí ya tomó la unidad. Entonces tiene que pasar por este punto. Listo. Entonces trazamos, proyectamos el volado y listo. De esa manera hemos trazado la línea de influencia para la reacción en B, ¿no? Vertical. A ver, vamos a las ecuaciones. Entonces, a ver, este de acá, el y de B, ¿a qué va a ser igual? A L2 más L3, que multiplica a X por L1 y abajo L1 por L3. Esa sería la ecuación de esta recta en el primer tramo antes del rótulo. Y después del rótulo tendríamos este de acá, y de B
igual. A ver, L1 más L2 más L3 menos X entre L3. Entonces ya tengo la línea trazada, la línea de influencia para esta reacción, incluso las ecuaciones, ¿no? Con lo cual voy a evaluar, ¿no? Al final, con el programa de Laser, cuando lo llevamos a las plantillas, nos interesa estas ecuaciones, ¿no? Es en base a estas ecuaciones que vamos a decirle al programa que nos trace, ¿no? Ya. Ahora estaría faltando la reacción en B, ¿no? La línea de influencia de la reacción en B. En C, mejor dicho. Listo. Entonces, a ver, de cajón va a este punto, ¿no? Este va a tomar, todo está 0, este tiene que tomar la reacción cuando la carga unitaria está por ahí, ¿no? Entonces ya tenemos el primer punto. Pero como no hay rótula, por acá tiene que pasar porque ya esta unidad lo ha sido tomado por la reacción en B. Y ya tenemos 2 puntos y ahora sí puedo trazarlo. Entonces, hasta la rótula siempre. Y el volado lo proyectamos nada más. Entonces sería la línea de influencia para la reacción en seno, pero en el segundo tramo. Para el primer tramo tengo este punto y necesariamente tiene que pasar por este punto porque la unidad ya lo tomó la reacción en A. Entonces ya tengo los 2 puntos. Y ahora sí voy a trazar. Listo. Tenemos las líneas de influencia o la línea de influencia para el apoyo seno. Vamos a poner las ecuaciones. A ver, para este tramo, el 10 sub C, ¿a qué va a ser igual? X menos la suma de L1 más L2 entre L3. Y para este primer tramo tenemos que el 10 sub C o la ordenada para la reacción o para la línea de influencia de la reacción en C va a ser igual a menos L2 por X entre L1 por L3. Y ahora sí, ya tenemos nuestras líneas de influencia para las reacciones y sus respectivas ecuaciones. Entonces aplicamos simplemente la teoría, ¿no? Para RA necesito, a ver, yo necesito tener la ordenada para este punto, ¿no? Y luego para este otro punto. Y ahora sí voy a trabajar con áreas, ¿no? Cuando vemos carga distribuida, obviamente esta carga va a ser la carga Q. Y vamos a trazar las ordenadas. Y luego ya para calcular las reacciones trabajamos con las áreas, ¿no? Bien, entonces, a ver, para A, ¿cuál es para el de rojo, ¿no? El de rojo nada más. Y entonces, lo único que voy a estar pidiendo sería esta ordenada. Y entonces, y al ser 0, lo demás tendría que calcular simplemente esta área, ¿no? Nada más. Un área positiva. Y ya, ¿no? Entonces ya tenemos para
para la reacción en ano. Calculamos esta área, multiplicamos por la carga distribuida y ya tenemos la reacción de A. Fácil. Ahora, a ver, para el apoyo B, la reacción en B. La línea de influencia para B es el de azul, ¿no? Puesto que acá está la unidad, ¿no? Eso lo vamos a poner siempre. Este punto es la unidad, este punto la unidad y este punto también la unidad. Bien, entonces el de azul es la línea de influencia para la reacción en B, ¿no? Igual necesitamos su ordenada, ¿no? Bien, a ver. Un poquito que se confunde, ¿no? Casi lo mismo. Bien, entonces tomo en cuenta la línea de influencia de la línea azul. Acá es importante la rótula, tener ese valor y también tener el valor del otro extremo. Entonces muy similar, solamente hay que tener en cuenta ese quiebre en la rótula por acá. Entonces tener cuidado que ahora, al haber ese quiebre y tener dos ecuaciones, dos rectas o dos líneas, entonces el área sería toda esta parte, ese primer trapecio, ahí está, y este otro trapecio, ¿no? Entonces eso, ahí nomás tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo mismo, ya esta teoría ya lo hemos estudiado en los anteriores videos, y ya sabemos que tenemos que calcular el área, ¿no? Pero acá tenemos que cuidarnos que son dos áreas, ¿no? Porque en este primer tramo vamos a trabajar con esta ley de formación o ecuación, y en el segundo tramo tenemos que trabajar por acá y entonces va a generar dos áreas. Solamente eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Y ahora, a ver, vamos a estudiar para la reacción en B. ¿Quién sería, no? A ver, sus ordenadas primero. Voy a trazar sus ordenadas. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Las ordenadas de x1, a ver, acá ya sería abajo, ¿no? Esta sería la ordenada. Siempre el rótulo, ¿no? Es importante, ese punto de quiebre. Y finalmente tendríamos, a ver, para este punto, para el verde sería un poquito, esa sería la línea de, o la ordenada, ¿no? Y entonces su área sería, a ver, esta parte, este triángulo positivo, otro triángulo ya pero negativo, este de acá, que se van a generar con esta ley de formación. Pero que esta otra, que ya acá son triángulos, pero acá es trapecio, ya la línea de formación cambia, ¿no? Sería esta ecuación ya, porque hay un quiebre por acá. Entonces el área va a ser esta parte, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces calculamos estas áreas
multiplicamos por Q y ya tenemos la reacción del apoyo C. Para B calculamos toda esta área, sumamos toda esta área y ya tenemos. Y para RA simplemente el de naranja. Entonces de esa manera es como calculamos las reacciones. A ver, vamos a formularlo para RA. Vamos a calcular entonces la reacción en el apoyo A vertical. ¿A qué va a ser igual? Esta área, ¿no? Pero necesito este valor, el Y de A evaluado en X1. A ver por acá. Y de A evaluado en X1. Entonces con este valor tendría que tener también el valor de la base, que sería una función de L1 menos X1. Se puede calcular. Lo importante es calcular esta área, ¿no? Le voy a llamar área de la reacción A sería, ¿no? Entonces área de A más pequeño, así vamos a hacer área de A nada más. Entonces tendría, con estos datos voy a calcular el área y voy a multiplicar simplemente por Q, el área que se ha originado de la línea de influencia para el apoyo A, ¿no? Multiplicado por la carga distribuida. De esa manera calculo la reacción en el punto A. A ver, vamos a calcular la reacción en el punto B. La reacción en el apoyo B vertical. ¿A qué va a ser igual? Bien. Entonces acá vamos a tener incluso la ordenada del rótulo en esta línea de influencia. Acá vamos a tener también seguramente su ordenada, pero bajo esta línea. Entonces lo que puedo decir es que se va a producir el área bajo la línea de influencia de B en el primer tramo, y por eso le voy a poner 1. Y por acá se va a producir el área también de la línea de influencia de B, pero en el segundo tramo, por eso que le pongo 2. Y listo, ¿no? Entonces ahora sí voy a tener que sumar el área por la línea de influencia de B, pero en el primer tramo, más el área por la línea de influencia de B, pero en el segundo tramo. Y toda esta área, este valor, multiplicarlo siempre por la carga distribuida. Esa sería entonces el área o la reacción de B del apoyo B vertical. Solamente calculamos las áreas y multiplicamos. Es todo. Lo mismo va a suceder para calcular, a ver por acá, voy a calcular la reacción en el apoyo C vertical. ¿A qué va a ser igual? Entonces, en el primer tramo, acá se va a producir, o vamos a ser capaces de calcular esta área, ¿no? El área, pero bajo esta línea de influencia, ¿no? En C. Y en el primer tramo, por eso estos dos sí lo podemos calcular no separadamente, ¿no? Lo podemos calcular en uno solo. Entonces el que este sea positivo o negativo no va a afectar, porque simplemente estamos bajo esta, vamos a calcularlo bajo esta línea, con esta ley de formación. Entonces estos dos le voy a simplemente nombrarlo como el área de la reacción en C, o de la línea de influencia en C, pero sería en el segundo tramo. Entonces esto ya está representando la suma de estos dos triángulos. Entonces simplemente
tendríamos, ¿no?, el área que se ha generado de la línea de influencia del apoyo C1 del primer tramo más el área de la línea de influencia del apoyo C, pero en el segundo tramo, y multiplicarlo por la carga distribuida. Entonces, de esa manera podríamos calcular, o ya se calculan las reacciones. Por esta carga distribuida, estas serían las reacciones, tomando en cuenta siempre las líneas de influencia. Hay que evaluar estas ordenadas para poder calcular las áreas, ¿no? Entonces, ya ese trabajo que lo haga el programa, ¿no?, el programa de Excel. Lo más importante es tener el criterio, saber de dónde, cómo es que vamos a hallar estas reacciones, ¿no?, en cada situación que se está presentando. Cuando el rótulo está por acá, cuando el rótulo está por ahí, con los volados, de repente una combinación de carga distribuida y cargas puntuales, ya todo eso, ya que el programa lo resuelva, ¿no? Entonces, toda esta información vamos a llevarlo a una plantilla. En una plantilla ya vamos a trabajar o vamos a mecanizarlo la solución de tal forma que ingresando ciertos datos ya tengamos estos resultados. Entonces, no nos vamos a demorar en calcular las reacciones, ¿no? Ponemos de repente la longitud 1, estas posiciones, y ya está, y que nos calcule todos estos valores, incluso que nos grafique estas líneas de influencia, y ya, pues, nosotros tenemos que centrarnos en el diseño del puente, ya. Este es un conocimiento previo, pero que lo que se tiene que hacer es llevarlo a una plantilla, ¿no? Entonces, el ingeniero tiene que ser capaz de hacer eso, ¿no? Este conocimiento que estamos generando, aquí estamos entendiendo cómo es que funcionan las líneas de influencia, para qué sirven, cómo es que hallamos. Aquí nos estamos dando cuenta de todo eso, ese conocimiento que nos va a servir. Y entonces, otro de las cosas que debe hacer el ingeniero es llevarlo a una plantilla, siempre. Ese debe ser el objetivo. Y para eso se lleva cursos de programación. Ahorita lo estamos haciendo solo en Excel. Luego vamos a hacer en el MATLAB. Y también pienso llevar toda esta información con el programa del Python. Ya te mecaniza todo, te facilita. Una sola vez nomás se estudia bien y luego se lleva una plantilla, y ya con la plantilla se estudia todos los casos, ya solamente para concentrarnos en el diseño del puente. Bien, entonces el siguiente paso va a ser eso. Toda esta información que hemos generado la vamos a llevar y la vamos a explicar entonces ya con el programa del Excel para empezar.